Bienvenidos a nuestra sesión cuarta del bimestre 1 de lectores competentes para grado quinto. En el día de hoy nos convoca el propósito de aplicar los macrooperadores y operadores de la competencia textual. Para desarrollar la clase y que no haya ningún problema, vamos a tener en cuenta las siguientes normas de la sesión. Por favor, mantener el micrófono y la cámara desactivada. Solo se hará uso del micrófono para comunicarse durante la sesión y ocasionalmente se solicitará la activación de la cámara cuando el docente lo solicite. De lo contrario, por favor, simplemente mantenemos el micrófono y la cámara desactivadas para evitar cualquier inconveniente o interferencia en la comunicación. Por último, solicitamos la participación cuando surjan dudas sobre la sesión. En el chat de la aplicación podemos solicitar la palabra para hacer la intervención y el docente la otorgará, así normalizando y desarrollando una buena comunicación entre ustedes y yo. Esas son las normas de la sesión del día de hoy y si no hay ninguna contingencia, se pueden aplicar o se aplicarán en las siguientes clases. Recordemos entonces que la misión que nos compete desde lectores competentes es adquirir unas capacidades, unas competencias de pensamiento denominadas CRIC para lograr obtener información y llenar vacíos de información. En ese orden de ideas, recordemos que nuestro CRIC significa concordar, relevar, inferir y construir. Estas son las capacidades de pensamiento que queremos desarrollar en ustedes para lograr ser lectores competentes. En este orden de ideas, tenemos que mirar los operadores relevar, inferir y construir, los cuales son los propiamente operadores de la competencia textual. Estos me ayudan a solucionar y llenar vacíos de información. Entonces, cuando yo abordo un texto, como lo vimos en sesiones anteriores, antes de abordar un texto, inicio con la competencia valorativa. La competencia valorativa, en pocas palabras, me dispone a, primero, construir una situación vital. Segundo, proponer un propósito de lectura y unas preguntas de lectura, para después, en la competencia textual, llenar ese vacío de información del cual parto, responder esas preguntas de lectura de las cuales parto en la competencia valorativa, ahora serán resueltas en la competencia textual. Por eso es fundamental que ustedes logren desarrollar estas competencias de relevar, inferir y construir para lograr tener una lectura más amplia y llenar vacíos de información, obviamente con conocimientos apropiados frente a ello. Por eso vamos a iniciar el día de hoy comprendiendo esas competencias textuales y sus operadores. Relevar. Relevar es subrayar las ideas que responden a las preguntas de lectura. Cuando yo abordo un texto, por lo general, subrayo las ideas que responden a esas preguntas que anteriormente me he hecho para identificar en el texto y llenar ese vacío de información. Inferir es el proceso por el cual yo identifico las nociones de las ideas relevadas. En ese orden de ideas, yo primero identifico aquellas nociones fundamentales de esa información relevada para construir proposiciones que responden a las preguntas de lectura y que llenan un vacío de información. Veámoslo en la práctica. Vamos a poner el siguiente texto guía que aparece en la página 42 de nuestro libro Lectores Competentes y a partir de este texto
vamos a rellevar las ideas que responden a la pregunta de lectura ¿por qué el crepúsculo es rojo? Entonces nos vamos a ubicar en la página 42 y vamos a empezar a aplicar los operadores de la competencia textual. En este caso vamos a iniciar con rellevar, que recordemos es subrayar aquellas párrafos o ideas que responden a mis preguntas de lectura y que están en un texto que previamente elegí como guía para resolver estos cuestionamientos. ¿Por qué el crepúsculo es rojo? Este es el texto de la página 42. Vamos a realizar su lectura y vamos a rellevar aquellas ideas que responden a la pregunta ¿por qué el crepúsculo es rojo? Vamos a hacer la lectura del texto y vamos a aplicar nuestro primer operador de la competencia textual. ¿Por qué el crepúsculo es rojo? Cuando se encuentra cerca del horizonte, el sol y también las nubes que lo rodean van adquiriendo un tono rojizo. El color rojo se debe a la dispersión de la luz producida por la atmósfera. Los colores azul, violeta se esparcen rápidamente y su percepción es limitada para el ojo humano. El enrojecimiento, en cambio, es notorio en las horas del crepúsculo, porque la luz recorre mayores distancias dentro de la atmósfera y se esparce lentamente. La razón es que a esas horas de la tarde, la luz del sol debe atravesar un espacio de atmósfera mayor que el habitual de camino a nuestros ojos. Por lo tanto, sufre un filtrado más eficaz. La atmósfera atraviesa las longitudes de onda más cortas, los colores azulados, dejando las longitudes de onda más largas, amarillos, naranjas y rojizos, para el final. Por la misma razón vemos roja la luna durante un eclipse. Al haber desarrollado detalladamente y analizado la lectura, me doy cuenta que la idea que responde a mi pregunta de lectura se encuentra en el párrafo 1, más específicamente en la línea número 2. Allí dice, el color rojo se debe a la dispersión de la luz producida por la atmósfera. Esta idea es la idea que responde a mi pregunta de lectura, por eso relievo esa idea. Es decir, subrayo lo que responde a mi pregunta de lectura, eso es relievar. Ahora bien, todavía no tengo la respuesta a mi pregunta de lectura, tengo una idea, mas no una respuesta concreta y organizada y entendible. Para eso voy a inferir, es decir, voy a presentar aquella idea relievada en una relación de causa y efecto. Por eso vamos a identificar las nociones de las ideas relevadas. Cuando hablamos de nociones, hablamos de que hay una causa, una relación y un efecto. ¿Por qué el crepúsculo es rojo? Ya subrayé, relievé que el color rojo se debe a la dispersión de la luz producida por la atmósfera. Ahora, para inferir, tengo que organizar esas ideas en una relación de causa y efecto, obteniendo como resultado que la causa del crepúsculo rojo es la dispersión de la luz atmosférica. Esa es la causa que produce el color rojo en los crepúsculos. Como evidenciamos, la idea se presenta organizada de forma nocional, es decir, causa y efecto. Ya tengo mi idea relevada e inferida, es decir, ya tengo la idea que responde a mi pregunta de lectura, ya la organicé en una forma de causa y efecto, que es la más habitual para responder a una pregunta, y por último me queda construir la proposición que responde a mi pregunta de lectura y que llena un vacío de información en el investigador. En ese orden de ideas, los invito a que en la página 45 identifiquemos y respondemos por qué el crepúsculo es rojo y hagamos el mentefacto modal. Así nos queda lo siguiente. La pregunta de lectura, ¿por qué el crepúsculo es rojo? Respuesta, la dispersión de la luz atmosférica
produce el color rojo en los crepúsculos y, como es una proposición modal, corresponde a un mentefacto modal en donde tengo la causa, dispersión de luz atmosférica, que es la noción 1, la relación, producir, que es un verbo en infinitivo, y el efecto, que es la noción 2, y nos habla de color rojo. ¿En dónde? Cromatizador proposicional, en los crepúsculos. Los invito a mirar aquellos especificadores que no están en estas nociones, es decir, que no están explícitas en estas nociones, pero sí están y son importantísimos. Los invito a que los especifiquen en sus libros de lectores. Ahora bien, miremos el propósito. Aplicamos macrooperadores y operadores de la competencia textual. Recordemos que hemos hecho el proceso de rellevar ideas que respondan a preguntas de lectura. Hemos inferido, es decir, organizado las ideas en una presentación de causa y efecto para así lograr construir la proposición que responde a mi pregunta de lectura y llena un vacío de información. Ahora es el trabajo de una ejercitación individual en donde ustedes van a ubicarse en la página 43 y van a rellevar proposiciones que responden a las siguientes preguntas de lectura. ¿Qué colores tienen los crepúsculos? ¿Cuánto duran los crepúsculos? Como se evidencia y se plasman las convenciones, vamos a relevar de color rojo aquellas proposiciones que responden a la pregunta de lectura que me indica qué colores tienen los crepúsculos. Y de color verde vamos a relevar las proposiciones que me responden a la pregunta de lectura cuánto duran los crepúsculos. En esta primera ejercitación vamos a relevar. Para después, en la página 44, vamos a inferir y construir las proposiciones que responden a las preguntas de lectura anteriormente indicadas y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En la parte de la página 44, que dice ejercicio 2, vamos a construir las proposiciones que responden a la pregunta de lectura ¿qué colores tienen los crepúsculos? Recuerden que para eso tienen que inferir y construir. Y por último, en el siguiente ejercicio van a responder a las preguntas de lectura que dice ¿cuánto duran los crepúsculos? Recuerden que para eso también tienen que inferir y construir la proposición. Ya hicimos un proceso de ejercitamiento y de ejemplificación en donde ustedes ya identifican relevar, inferir y construir. ¿Sí? En ese orden de ideas vamos a aplicar los macrooperadores y operadores de la competencia textual, relevar, inferir y construir para lograr cumplir el propósito de la sesión del día de hoy y también acercarnos más y cumplir con ese gran propósito central que es ser lectores competentes. Por eso les propongo esas acciones a realizar en estos momentos de clase. Para la próxima clase, sesión quinta, bimestre 1, trabajo en casa.